Buenas tardes, bienvenidos al canal de Económicos. En esta nueva serie de Económicos vamos a explorar cómo se forman y estallan las burbujas financieras. Ya veremos que a lo largo de la historia ha habido diferentes, bastantes, son recurrentes. Y en este caso nos vamos a centrar justo en la presentación de hoy en la de los mares del sur. Luego hablaremos de otras en la serie y iremos hablando de otras tantas, por ejemplo, muy interesantes son la fiebre del ferrocarril, una muy curiosa es la de los tulipanes holandeses, y luego, ¿por qué no hablar del crack del 29 o de la burbuja de las .com? Incluso más recientes podemos hablar de estallidos de burbujas o que podrían ser burbujas financieras en la actualidad. En este caso, las burbujas no solo hablan de economía, sino que también vamos a hablar de la psicología, de cómo se comporta el ser humano, porque la economía no es una ciencia experimental, no es una ciencia física, es una ciencia social. Y claro, están los vaivenes del comportamiento del ser humano, que no siempre se comporta de una forma racional. En esta siguiente diapositiva me gusta hacer referencia a esta imagen que aparece aquí en la diapositiva, de una imagen satírica, Subsea Babel Playing Card, de 1720, que pertenece a los grabados satíricos que representaban escenas de especulación, ruina y engaño durante la burbuja financiera que están en el British Museum. Claro, ¿esto qué nos da a entender? Que en plena euforia bursátil, en esta Inglaterra de principios, mediados del siglo XVIII, cómo se utilizó la sátira para caricaturizar el comportamiento de la sinrazón, de los movimientos especulativos que se estaban produciendo y cómo llegaron a engañar incluso a las clases populares. En estas cartas, que son conocidas, como he dicho antes, como Subsea Babel Playing Cards, muestran a campesinos vendiendo sus tierras, a comerciantes endeudados, damas y nobles intercambiando fortuna por promesas de futuros ingresos, de riqueza futura. Es decir, que estas cartas reflejan todos los estratos sociales, cómo todos los estratos sociales están involucrados en esta espiral de codicia que podemos hablar. Es decir, se convirtió en un espejo de la codicia colectiva, una sátira de cómo el deseo de enriquecerse prima sobre todos los demás elementos de la condición humana y cómo una especie de histeria colectiva puede arrastrar a todo el mundo, incluso a campesinos que prácticamente no tienen dinero ni recursos, a endeudarse o a apostar todo lo que tienen por una promesa de riqueza futura. Hoy, estos grabados son una de las mejores formas de comprender la magnitud cultural y psicológica de aquella burbuja financiera. En una conclusión podemos sacar de todo esto, de cómo la sociedad también puede utilizar el humor y la ironía para criticar un comportamiento social. En esta segunda diapositiva vemos un gráfico donde se muestra de forma visual la historia de la burbuja de los mares del sur. A comienzos de 1719, las acciones de la Subsea Company pasan de valer apenas un poquito más de 100 libras a multiplicarse el valor por 8 en menos de un año. Encima de esta subida exponencial solo es atribuida a una expectativa de beneficio futuro que no está respaldada por nada realista y un ambiente de euforia colectivo que prácticamente raya lo irracional. Como decimos, entre 1719 y 1720 las acciones de la compañía se multiplicaban por más de 8. La expectativa de beneficios coloniales y el interés del gobierno británico es lo que estaba detrás de toda esta euforia colectiva. Y a mediados de 1720, como vemos en el gráfico, las acciones de la compañía que valían 100 libras apenas un año antes empiezan a cotizar las 1000 libras, superan las 1000 libras. Claro, ¿qué pasó? Que luego a los primeros rumores de fraude, a las primeras informaciones que existía de que no estaba respaldado por nada real, por un beneficio real, las acciones se desplomaron. La empresa colapsó en pocas semanas y las acciones se desplomaron. Con lo cual, la gente, ya hemos visto en la anterior diapositiva, gente corriente, gente humilde,
pero de todo tipo luego también, aristócratas, clases adineradas, perdieron todo su dinero. Entonces vemos cómo este es un primer ejemplo de una de las primeras burbujas financieras, una de las primeras crisis financieras globales, porque además afectó no solo a Inglaterra, afectó a la economía holandesa, a la economía de los Países Bajos de la época también. Y vemos que lo que había sido símbolo de prosperidad se convirtió en una ruina colectiva. Un ejemplo, que luego veremos causas, antecedentes y cuáles son los factores que desencadenaron esta especie de histeria colectiva, lo veremos en posteriores presentaciones, en posteriores diapositivas, pero vemos cómo la codicia y la ilusión pueden inflar un sueño hasta hacerlo estallar como una burbuja. Factores que contribuyen a la formación de este tipo de burbujas como la de los mares del sur, pues en primer lugar podemos citar a la conversión de deuda pública en acciones. En el ejemplo concreto que nos estamos centrando en la burbuja de los mares del sur, que el gobierno británico se había endeudado muchísimo tras la guerra de sucesión española, que como vemos duró desde 1701 a 1714. Para reducir esa deuda se permitió a la Subsea Company convertir los bonos del Estado en acciones de la compañía. Y para pagar a los acreedores, con los intereses generados por los beneficios, de los beneficios futuros, que ya vemos que no estaban respaldados por nada en riqueza real, del comercio marítimo. En la práctica fue una operación de ingeniería financiera, de intercambiar deuda por promesas de riqueza futura que no estaban fundamentadas en nada particular. Kinderberg, en 1978, la define como una burbuja nacida de la fusión entre la deuda pública y la codicia privada. Otro factor desencadenante de estas burbujas son las expectativas exageradas de beneficios coloniales. En primer momento se creía que la empresa obtendría grandes ganancias de comercio con América del Sur, entonces bajo dominio español, pero en realidad Gran Bretaña no podía participar en ese dominio, que era un monopolio de la corona española. Aún así, esos rumores de riqueza infundada, de esa riqueza fantasiosa, de fantasía colectiva, de prosperidad inmediata, fue uno de los gérmenes, uno de los factores que desencadenó este tipo de burbuja. Galbraith, en 1990, señala que la distancia geográfica y la ignorancia económica son el mejor abono para la especulación. Un tercer factor a tener en cuenta es la manipulación informativa y euforia financiera, que mucho tiene que ver con los tiempos que corren actualmente también. Ya veremos que entonces que las burbujas financieras que son recurrentes siempre tienen el mismo patrón. Pero ya en posteriores presentaciones ya hablaremos de este asunto. En el asunto que nos concierne, el de la burbuja financiera de los mares del sur, vemos cómo la propia compañía promovió una campaña publicitaria masiva, panfletos, discursos y promesas públicas. Los directivos, como John Bloom, difundieron informes falsos sobre las futuras riquezas, promoviendo ese estado de euforia colectiva. Se produjo un fenómeno de efecto arrastre. Cuanto más suben los precios, más gente se quiere meter en ese mercado. La gente le entra la ansiedad por comprar y no quedarse fuera de ese boom financiero que parece que nos va a hacer a todos millonarios. Como hemos visto en los gráficos anteriores de otras diapositivas, vemos cómo los precios pasaron de 100 libras en enero de 1720 a más de 1000 en julio del mismo año. En un solo año se multiplicó por más de 8 el precio de las acciones en la bolsa. Un cuarto factor desencadenante de este tipo de burbujas financieras, la implicación del gobierno y la aristocracia. ¿Nos suena, verdad? El proyecto contaba con el apoyo político directo. Incluso el rey Jorge I y varios de sus ministros se involucraron en este proyecto. Y claro, con su propia imagen y presencia, ¿quién iba a pensar que eso iba a ser un fraude? La participación de figuras de prestigio generó una falsa sensación de seguridad y legitimidad. Esto provocó que incluso la clase media, clase trabajadora, clase que no tenía ahorros suficientes, pensaban que ese beneficio futuro era seguro e invirtieron sus pocos ahorros que les quedaban. Este vínculo entre Estado y mercado fue clave.
La burbuja no solo fue económica, sino institucional. Un quinto factor desencadenante es el de la psicología de masas y la codicia colectiva. El clima social era de optimismo desmedido. Se creía que el precio solo podía subir. ¿A qué esto nos suena? De burbujas que hemos tenido en nuestro país hace poco. Hemos sufrido crisis financiera, ya hablaremos de esas otras crisis financieras, pero la burbuja especulativa de la vivienda. Todos pensábamos que el precio de la vivienda iba a parar, no iba a parar de crecer, y luego no fue así. En el caso que nos ocupa, el clima social, como decimos, era de optimismo desmedido. A medida que el valor de las acciones aumentaba, todavía se predisponía más a la gente a comprar, a meterse en ese sector. Era un efecto contagio, un comportamiento irracional y colectivo que Kinderberg denominó la fase de manía. Sexto factor desencadenante, débil regulación y exceso de liquidez. Madre mía, qué de actualidad está todo este tema. En 1720 no existían leyes que limitaran la emisión de nuevas compañías o el fraude financiero. Además, los bancos y el propio gobierno facilitaban el crédito barato. Y cuando los precios comenzaron a caer, el endeudamiento multiplicó las pérdidas. La burbuja de los mares del sur, como conclusión podemos decir, fue el resultado de una tormenta perfecta. Deuda pública convertida en acciones, promesas de riquezas imposibles, apoyo político, manipulación informativa y codicia irracional colectiva. Su estallido en septiembre de 1720 marcó el nacimiento de la primera gran crisis financiera bursátil moderna y nos dejó una lección para el futuro, pero vemos que se repite continuamente. Cuando pasa un tiempo la gente parece que se olvida. Y citando a John Maynard Keynes, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que los inversores pueden permanecer solventes. Bueno, con esto hemos terminado esta pequeña presentación sobre una de las burbujas financieras más llamativas y más curiosas. Vemos que si habéis visto un poco el contenido, vemos es más actual de lo que parece. Las burbujas financieras siempre son con los mismos patrones. Parece mentira, no aprendemos de nuestros errores. Bueno, y para concluir, os voy a poner una diapositiva con las fuentes donde he sacado la información para este trabajo, que hay fuentes primarias, British Museum, Subject Babel Playing Cards, Bank of England Historical Data y luego bibliografía secundaria de Galbraith y Kinderberg. Bueno, si os ha gustado esta presentación, espero que os suscribáis y me ayudéis a seguir publicando nuevos episodios en el canal Económicos. Gracias por vuestra atención.